Tú nunca me dejarás, no me soltarás en la tormenta, no me soltarás ni en la tormenta, nada nos soltarás. Dios, nunca me dejarás. Siempre confié, siempre confié en Dios. La tormenta, no me soltarás en lo bajo, no me soltarás, Dios, nunca me dejarás. Aleluya. Nunca nos soltará el Señor Jesús. Gloria a Dios. Tenemos esperanza en el Señor Jesucristo. Amén. Sin Cristo no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Vivimos sin fe, muertos. Pero en Cristo tenemos vida y vida eterna. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Qué bueno que podemos venir y meditar en la palabra del Señor. Aquí no estamos haciendo ninguna actividad social. Aquí no estamos reunidos por mirarnos los unos a los otros, ni por quién viene mejor vestido, ni por quién tiene más. Aquí estamos con el propósito único de honrar al Señor Jesucristo, de bendecir su nombre y adorarle, de darle el honor, darle la gloria, de fortalecer nuestra fe, de fortalecer en nuestra alma por medio de su palabra. Amén. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 7 del libro de Mateo, vamos a leer unos versículos del 24 al 29 en el nombre del Señor. Y así vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir: háblame, Señor, por tu palabra? Gloria a Dios. ¿Sabía que por medio de la palabra de Dios Él nos habla a nosotros? Es la manera en la cual Dios nos habla a nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oyes estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tome su asiento ahí alabando al Señor Jesucristo. Abra su corazón y escuche la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pudiéramos llamarle a este pensamiento, el tema de esta enseñanza: edificaos sobre la roca. Edificados sobre la roca que es Cristo. Amén.
meditar en la palabra del Señor, estar reunidos así como hoy, hermano, es un privilegio. El poder nosotros venir a la casa del Señor Jesucristo es algo glorioso, es algo maravilloso, es algo que fortalece nuestra alma, fortalece nuestro ser. Yo por eso en esta tarde puedo decir, yo me siento feliz el estar en la casa del Señor meditando en su palabra. Dice la palabra del Señor: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Señor. Bueno, considerando lo que vamos a estar hablando, ahí en el versículo 13, como en el versículo 22 de este mismo capítulo 7 de Mateo, miramos algo, hermano, que el mismo Señor Jesús está ligando a lo que continúa hablando. En el versículo 13 dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella. El versículo 22 también señala esto el Señor diciendo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Bueno, considerando estas porciones de la palabra del Señor, el Señor aquí está hablando, hermano, que los que están en el camino espacioso del versículo 13 no entrarán en el reino. ¿Por qué? Porque sus vidas no están construidas en la roca, no están construidas en la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, considerando esos pasajes bíblicos, considerando la palabra del Señor que edifica nuestras vidas, podemos mirar la manera en que el Señor Jesucristo está hablando, hermano, de esta manera. Aquí podemos mirar nosotros que hay un contraste entre dos clases de oyentes, en unos que obedecen y otros que desobedecen la palabra del Señor. Note que los dos oyen la palabra del Señor. Amén. Fíjese bien, note eso, que unos oyen la palabra del Señor y la obedecen, y otros oyen la palabra del Señor y la desobedecen. Ese contraste que miramos aquí en la escritura que el Señor está presentando sobre aquellos que edificaron sobre la roca, sobre aquellos que edificaron sobre la arena. Hay un contraste que nos puede a nosotros en esta tarde presentar algunas características que pueden ayudarnos para que nosotros abramos bien nuestros ojos y nos demos cuenta sobre dónde hemos edificado nuestra casa. Amén. Entonces vemos aquí un contraste de dos tipos de oyentes, porque los dos están oyendo la palabra del Señor. Y decía yo, hermano, que había unos que obedecen y otros que desobedecen. Amén. Unos ponen su confianza plena en Dios y otros siguen poniendo su confianza en su propia justicia. Vea este contraste. Es importante que nosotros podamos
mirar la palabra del Señor de la manera que Él nos la está presentando. Unos ponen su confianza en Dios plenamente y otros ponen su confianza en su propia justicia. ¿Quién vive? Amén. Bueno, unos sirven a Dios con todo su corazón y otros sirven a Dios como ellos quieren y no como Dios quiere. Paz de Cristo. ¿Se puede servir así? Claro que sí. Puede haber actitudes de oyentes que pueden seguir esa condición de servir a Dios con todo su corazón, de servir a Dios con toda su alma, de servir a Dios con todas sus fuerzas, como también quienes pueden servir a Dios como ellos quieren y no como Dios quiere. Amén. Eso es importante, cómo el Señor nos trata a nosotros de meter por el camino que lleva a la salvación. Incluso, hermano, nosotros podemos mirar a quienes desobedecen, a quienes creen que pertenecen a Cristo, a quienes profesan conocer al Señor, a quienes han profesado personalmente al Señor Jesucristo. Oyen la palabra de Dios, la reconocen, la aceptan, son simpatizantes de la palabra de Dios. Fíjese bien. Pero ahí hay una cualidad de la cual el Señor Jesucristo está hablando. Hay una manera errónea en la cual hay veces que hombres piensan que por reconocer la palabra del Señor, que por creer, por conocer la palabra de Dios, basta para agradar a Dios. Paz de Cristo. Y suena bien, suena de una manera lógica el conocer la palabra de Dios, el reconocerla. Suena lógico que de esa manera el hombre puede agradar a Dios. Pero note lo que leíamos en el versículo 22. Ahí la palabra del Señor afirma de aquellos que dirán: Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Se realizan cosas asombrosas. Hay obras espirituales, religiosas, pero aquí la palabra del Señor dice, hermana Elsie, claramente: pero son hacedores de maldad. Se engañan a sí mismos, construyendo entonces su casa sobre la arena. Entonces, es importante, hermano Andy, que nosotros, hermana Flor, podamos darnos cuenta, identificarnos como el mismo Señor Jesucristo lo hizo. El mismo Señor Jesucristo identificó a este tipo de personas, de creyentes que oyeron la palabra de Dios, que conocían la palabra de Dios, que eran simpatizantes de la palabra del Señor, pero eran hacedores de maldad. Ahí en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, ahí dice la palabra del Señor que nosotros conocemos que somos de Dios si guardamos sus mandamientos. Fíjese bien. Entonces hay un contraste tremendo. Parece que todos los que conocen a Dios son legítimamente hacedores de la palabra de Dios. Pero no es así, hermano.
lo que el Señor está enseñando, diciendo aquí, dando referencia a Mateo 7:22, da a conocer que son hacedores de maldad. Mire lo que dice aquí: y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces se puede decir que conocemos a Dios. Hay quienes podemos decir que conocemos a Dios, pero no guardamos sus mandamientos. Ahí en el versículo 21 también que leíamos de Mateo 7, ahí también vemos, hermano, lo que el Señor Jesucristo está enseñando. Ahí está diciendo: los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ellos entrarán en el reino de Dios. ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? Los que hacen la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Pero note también lo que dice ahí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces note que podemos nosotros estar en una condición que podemos decir que conocemos a Dios, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Podemos decirlo, podemos profesarlo, podemos estar construyendo también una casa espiritual, pero la estamos construyendo en la arena. Cristo vive. Entonces podemos nosotros, hermano, ver que hay creyentes verdaderos y hay creyentes falsos. Paz de Cristo. Esto es algo que debe de pegar a nuestra vida, a nuestro corazón. Esto es algo, hermano, que el Señor Jesucristo quiere hacer en su vida, quiere hacer en nosotros. Por eso vino trayendo esa palabra, para que nosotros no podamos ser engañados. Hay creyentes verdaderos y creyentes falsos. Y hay muchas similitudes. Hay cosas que pueden parecerse de una manera igual, pero hay probabilidades de engaño. Mire lo que dice el versículo 24. Sigamos examinando la palabra del Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 24, ahí se aplica al hombre prudente que edificó la casa. Versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Dije, hay cosas similares. Aquí en el versículo 24 habla de aquel hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. El versículo 26 también dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, fíjese bien, los dos escuchan, hermana Elsie, la palabra de Dios. El primero dice, el versículo 24: cualquiera pues que oye estas palabras. El versículo 26 dice: pero cualquiera que oye estas palabras. Los dos oyen, pero hay una grande profundidad, una diferencia tan grande. El versículo 24 dice: y las hacen. Y el versículo 26 dice: y no las hacen. Nota las diferencias claves que el Señor Jesucristo está hablando
despertando, hermano, en ambos corazones, en ambos oyentes, que los dos pueden conocer el camino de salvación, pero no los dos obedecen por la senda que el Señor está marcando. El hombre puede engañarse, el hombre puede estar oyendo la palabra de Dios, el hombre puede estar escuchando la palabra de Dios, pero uno la hace y otro no la hace. Uno obedece y otro desobedece. Uno es prudente y el otro es insensato. Entonces miramos, hermanos, cómo el Señor Jesucristo empieza a hablar ahí acerca de aquel que edifica su casa, del hombre prudente. Bueno, aquel hombre prudente que edifica su casa, eso significa o representa que edifica su vida. Edifica su vida. Amén. No es que usted vaya a hacer una casa, sino que usted está edificando su vida personal sobre la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el hombre prudente edifica su casa sobre las palabras del Señor Jesucristo, en tanto que el insensato, aunque oye la palabra de Cristo, no la hace. Qué tremendo. Ahí entra el engaño, hermano Andy. Oye la palabra del Señor Jesucristo y no la hace, y cree que porque su casa está siendo construida, cree que simplemente porque está construyendo una casa, su casa no se va a derrumbar, su casa no va a caer, porque está escuchando la palabra de Dios, porque conoce del Señor, porque oye del Señor. Cree que llevando una vida cristiana, ahí está el problema, Martita. Cree que llevando una vida cristiana, alá se va. Paz de Cristo. ¿Cuántos conocen esa palabra cuando dicen alá se va? ¿Cómo suena esa palabra? Ahí se va, como quede, no me importa mucho. Hay creyentes cristianos, hermanos, que llevan una vida cristiana pensando de esa manera, alá se va, y piensan que vivir de esa manera su casa no va a caer. Amén. Entonces aquí miramos, hermano, los dos que están poniendo su confianza en el Señor. Unos ponen su confianza en que su casa va a resistir. Ellos ponen su confianza en que su casa no se va a caer. Amén. Los dos están poniendo su confianza. ¿Usted cree que el que está construyendo sobre la arena está pensando que su casa se va a derribar? ¿Usted cree que el que está construyendo sobre la arena, usted cree que su casa se va a derribar? Ahí la condición que el Señor está reflejando es esta: que el que está construyendo sobre la arena está construyendo engañadamente, pensando que su casa no va a ser derribada. Pero el Señor que conoce todo, hermana Elsie, el Señor que conoce todo, que va delante de todo pensamiento, el Señor sabe que cualquier casa que está construida sobre la arena va a caer, va a ser derribada. No nos podemos engañar, nosotros debemos construir sobre la roca. Amén. Amén. Aquí miramos,
dos oyentes que están construyendo, si lo podemos analizar de esta manera, hermano Andy, como esos fraccionamientos que construyen fraccionamientos en nuestros barrios. ¿Se ha fijado que hacen casas similares, parecidas, igualitas? Usted las mira en fraccionamiento y están hechas igualitas, con los mismos cuartos, con la misma fachada, con las mismas puertas. Hay vecindarios donde usted entra y mira vecindarios que todos son iguales, parecidos. Y aquí miramos nosotros, hermanos, que dos están construyendo tal vez en la misma ubicación, con las mismas motivaciones espirituales. Aquí vamos a mirar cómo los dos que construyen tal vez pueden seguir un mismo rumbo de pensamiento, hermano Andy, con las mismas motivaciones espirituales, cantando los mismos cantos, tal vez asistiendo a nuestra misma iglesia, escuchando las mismas predicaciones, haciendo las obras que podemos contribuir, como trayendo nuestras ofrendas, ayudándonos los unos a los otros, participando en actividades, haciendo cosas iguales. Pero note aquí, los dos tipos de oyentes pueden estar participando de las mismas cosas. Están construyendo el mismo tipo de casa, muy parecidas. Qué tremendo esto, hermano. Pero hay grandes diferencias. Lo que el Señor Jesucristo alcanzó a mirar ahí, hermano, son las diferencias que hay en el corazón que no quiere obedecer a Dios. Amén. Tal vez pensar que vamos a la misma iglesia, decía yo, que cantamos los mismos cantos, que participamos de las mismas cosas espirituales, pensar que nosotros estamos instruidos por el mismo maestro, por el mismo predicador. Podemos pensar que hay una similitud igual, pero yo quiero decirle en esta tarde, como el Señor mismo lo describe, que hay una grande diferencia. Paz de Cristo. Pueden estar las casas con la misma fachada, pueden estar las casas igualitas, idénticas, pero ahí, hermano, hay grande diferencia. Tal vez por fuera todo parece igual, hermano Andy. Tal vez por fuera todo parece idéntico. Amén. Pero la diferencia grande que el Señor dice en su palabra es esta: unos hacen y cumplen la palabra de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los que muestran obediencia hacia Dios. Pero también dice la palabra del Señor: y otros no la hacen. O sea, que no practican la palabra de Dios. Estos son los que muestran desobediencia. Paz de Cristo. Hay unos que muestran obediencia y otros que muestran desobediencia. Unos que tienen un pie en la iglesia y otro pie, ¿dónde? Afuera, en el mundo. Hay otros que tienen un pie en la iglesia y también muestran al mundo el temor de Dios. Amén. Hay grandes diferencias, hermano Andy. Tal vez la fachada puede parecer igual, pero lo interior, hermano, en lo que el Señor Jesucristo estaba mirando ahí al dar a conocer su palabra, ve la grande diferencia en aquellos que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena.
Aquí no somos constructores. Tal vez no conocemos nosotros de construcción, pero aquellos que conocen de construcción se pueden dar cuenta que hay especificaciones para construir un cimiento, hermano Luna, para construir una casa que persevere, para construir una casa que esté firme, para construir una casa que esté firme, necesita tener sus buenos cimientos. Paz de Cristo. Si no conocemos de construcción, nosotros debemos de aprender, hermano, que la roca es Cristo. La roca es inmovible y la arena, hermano, es movible. Amén. Fíjese bien, el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Amén. Y el hombre insensato edificó su casa sobre la arena. El que edificó sobre la roca está edificando sobre algo sólido, sobre algo estable, sobre algo inmovible. Gloria a Dios. Los que estamos en Cristo Jesús, hermano, vengan vientos, vengan lluvias, vengan tormentas, tempestades, su casa está estable, su casa está sólida, su casa está inmovible porque está la roca. Pero los que construyen sobre la arena, ahí está la grande diferencia. Los que construyen sobre la arena están construyendo sobre algo inestable, sobre algo suelto, sobre algo débil, sobre algo que no va a perseverar. Construir, hermano Luna, sobre la arena es peligroso para nuestra vida, es peligroso. Porque eso nos enseña que nuestra vida es una vida superficial, una vida inestable, una vida en apariencias externas. El creyente no puede vivir una vida superficial en Cristo Jesús. Paz de Cristo. Somos creyentes. Dios invita a ser creyentes verdaderos, sólidos. No somos plantas artificiales. Somos sólidos. No somos imitaciones de creyentes. No queremos ser nosotros apariencias. Queremos ser creyentes sólidos, hermano. Porque va a haber peligro. Tal vez al momento el creyente se puede confundir, se puede engañar, puede pensar y decir: estoy haciendo una casa igualita a la de él. Tal vez superficialmente, pero la grande diferencia que nosotros podemos mirar aquí, hermano, es maravillosa. La diferencia, dijimos, unos hacen la voluntad de Dios y otros no hacen la voluntad de Dios. Otros obedecen al Señor y otros no obedecen al Señor. Otros edifican sobre la arena y otros edifican sobre la roca. Amén. ¿Quién vive? Nosotros debemos, hermano, en esta tarde mirar dónde estamos edificando. Si estamos solamente viviendo una vida con conceptos personales, con corrientes modernos, todo eso, hermano, no tiene ningún mérito espiritual. Si nosotros seguimos las corrientes personales, nuestros conceptos
propios no nos van a llevar a poner nuestra vida espiritual en estabilidad. Estamos en riesgo si estamos construyendo sobre la arena. Paz de Cristo. La arena es movediza. Amén. Los que construyen sobre la arena, estos son quienes toman en cuenta la palabra de Dios y no la obedecen. Acuérdese bien, puedes conocer la palabra de Dios, puedes conocerla, puedes saber de la palabra de Dios, puedes cantarle a Dios, puedes alabarle a Dios, podemos estar reunidos en este lugar, pero podemos estar en un riesgo, hermano. Si no obedecemos la palabra del Señor, si vivimos a la manera que nosotros queremos, si dejamos que la palabra del Señor no haga el efecto en nuestra vida, estamos construyendo sobre la arena. Amén. Los que construyen sobre la arena no guardan la pureza de su corazón, ni la espiritualidad de su alma, ni hay integridad en su corazón delante del Señor. En Proverbios capítulo 1 versículo 7, ahí la palabra del Señor señala el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Los que construyen sobre la roca, hermano, están fundados bajo el temor del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aquellos que se preocupan por servir a Dios, aquellos que no se preocupan por vivir solamente una vida en apariencia, aquellos que solamente se preocupan por ser vistos de los demás, ellos, hermanos, no están presentando con atención guardar sus corazones hacia Dios. Hay peligro en aquellos que no quieren obedecer al Señor Jesucristo. Amén. Pero aquellos que buscan al Señor, dice el Salmo 119, versículo 10, mire nomás, hermano, aquellos que tienen en cuenta los preceptos de Cristo, aquellos que consideran la ley del Señor para ponerla en obra, ellos son los que edifican sobre la roca. Ahí el Salmo 119, Israel, el versículo 10 en adelante, tiene esos principios de aquellos que edifican sobre la roca. Amén. Bueno, quiero leerlo ahí, no me lo he puesto ahí. Salmo 119, vea el versículo 10 en adelante. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Gloria a Dios. Qué maravilloso entonces poder mirar la diferencia de lo que el Señor está dando a conocer de aquellos que edificaron su casa. Dos edificando su casa, Pedro. Dos oyendo la misma palabra, hermano, pero los dos tomando diferentes actitudes de edificar su casa. ¿Quién vive? El hombre prudente edifica sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Obedece a Dios con todo su corazón. Oiga esto, el oír y creer es diferente a creer
y hacer. Paz de Cristo. El oír y creer es diferente al creer y hacer. Paz de Cristo. Qué tremendo. Es buena la palabra del Señor, es nutritiva, porque la palabra del Señor nos va a dar a nosotros, hermano, fortaleza, firmeza, solidez para cuando el Señor Jesucristo venga. Gloria a Dios. Tal vez muchos podemos engañarnos pensando y viviendo una vida artificial, una vida de apariencias, pero el día lo confirmará todo. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. ¿Quién vive? Oír y creer es diferente al creer y hacer. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Oír y creer es diferente a creer y hacer. Un creyente que profesa conocer a Cristo, pero no obedece, está edificando sobre la arena, hermano. Recuerde esto: un creyente que profesa conocer a Cristo, pero no obedece, está edificando sobre la arena, y eso no es perdurable. Amén. Eso es triste, ¿verdad? ¿Sabía que eso es peligroso? Esa experiencia que el hombre que edifica sobre la arena, hermano, es una vida vacía, es una vida superficial y es una vida de corta duración. Es algo peligroso, pero lo que dice la palabra del Señor, ahí vamos a leer, ahí decíamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6, vea la grande diferencia de lo que es aquel que vive una vida en Cristo y aquel que vive una vida superficial, una vida que no obedece al Señor. ¿Qué demanda Dios de nuestra vida, hermano? Que le conozcamos, que vivamos como Él es. Versículo 3 al 6 de Primera de Juan, del capítulo 2, dice de esta manera: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El contraste: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Otra vez: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, paz de Cristo, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos
que estamos en Él. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gloria a Dios. ¿Qué contraste entonces encontramos nosotros en la palabra del Señor? Hermana Marta, 2 edificaron una casa. Note eso en su corazón. 2 la construyeron, pero con diferente fundamento. Uno la edificó sobre la roca y otro la edificó sobre la arena. ¿Se puede confundir el creyente? Claro que sí. El creyente se puede confundir viviendo una vida no haciendo la voluntad del Señor, pensando que cree en el Señor, pensando que conoce al Señor, pero si no hace sus mandamientos, no le conoce. ¿En dónde estamos edificando, hermano César? Vamos a edificar sobre la roca, hermano, porque el fin, el día que va a aclarar todo eso, va a ser cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia, y es donde cada uno va a dar cuentas de sí mismo. Edifique su casa sobre la roca. No se engañe, hermano. No podemos vivir una vida artificial. No podemos vivir nosotros con un pie, ¿verdad?, en iglesia y otro afuera. No podemos nosotros tener 2 rostros. No puede salir, dice la palabra del Señor, de la misma fuente agua dulce y agua salada. Por algo el Señor Jesucristo nos advierte, hermano. No podemos engañarnos. Edifique su casa sobre la roca. Póngase de pie en el nombre del Señor en esta tarde. El Señor quiere llevarnos, hermano, a vivir una vida que le agrade a Él, una vida que le busque a Él. Porque ¿sabe qué, hermana? ¿Qué puede ser de nosotros en esta tarde si nosotros muriéramos en esta tarde? ¿Qué cuenta le vamos a dar nosotros al Señor? Si fuera el día cuando nosotros vamos a presentarnos delante de Él, ¿qué le va a decir al Señor? Es que en esa iglesia, Señor, yo oí tu palabra, pero ahí nunca nos dijeron que deberíamos de servirte con todo nuestro corazón. Yo estuve en una iglesia donde todos vivíamos de la misma manera, pero unos te obedecían y otros te obedecían. Se puede engañar uno, hermano, pensar que estamos viviendo de la misma manera. Se puede confundir uno que estamos haciendo las mismas cosas, pero hay cosas que no agradan a Dios cuando no le obedecemos. Cuando le agradan a Dios es cuando usted le obedece a Dios, hermano. Cuando sus cantos fluyen y van hasta la presencia de Dios. Cuando sus oraciones llegan a la presencia de Dios. Cuando usted agrada a Dios es cuando usted le obedece a Dios. Cuando usted sigue por los caminos de Dios. Cuando usted se somete a la palabra de Dios. Cuando usted edifica su casa sobre la roca que es Cristo. Gracias, Señor. Bendícenos como iglesia, como pueblo, que podamos crecer, Señor, edificándonos sobre esa roca sólida, sobre esa roca inmovible. Gracias, Señor. Sírvale a Dios con todo su corazón, hermano. Si algo puede cambiar en su vida, Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Ame a Dios. Ame a Dios. En este mundo ya no encuentro más. En esto conocemos satisfacción. Es porque he probado y
si guardamos sus mandamientos. a Cristo Jesús. Sí, Señor. ¿Sabe que Dios quiere llevarnos a un nivel en el cual, hermano, Lo que estimaba ya no sirve usted puede vivir una vida para mí, donde es puede agradar a porque he Dios? probado y he Pero para agradar a Dios, podido ver usted tiene que amarlo a Él. a Cristo Jesús. Usted tiene que amar a Dios. Para poder obedecer, tiene que amarlo a Él. Más que a la vida. El que ama a Dios se y aparta del deseo. pecado. El que Más ama a que Dios la vida y se aparta de lo que no le gusta a Él, deseo. lo que no le agrada de Él. Más todavía Pero Jesús. si usted le agrada a Dios, su vida va a ser diferente. Usted va a encontrar en Él las bendiciones. Si usted le agrada a Dios, a usted le va a ir bien. Si usted anda por sus caminos, En este mundo ya no encuentro más satisfacción. usted va a ser bendecido. Es porque he probado Dios y quiere he librarte de podido ver los caminos de maldad. Cristo Jesús. Dios quiere librarte de los caminos de muerte, de destrucción. Si todo es nada comparado Esos caminos que te van a traer que hay en ti. Perdición. Lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y El camino del Señor te lleva a la vida eterna. A Cristo Jesús. Ame al Señor, ámelo. Cristo Jesús. Ámelo, ámelo. Dígale, Señor, yo quiero amarte. Deseo Dígale, quita todo lo que estorba de mí, más Señor. que a la vida y deseo. Por lo que está batallando usted. Más cada día. Dígale que el y Señor deseo. lo cambie. Más todavía Jesús. Yo te deseo. Y te deseo. Ame a Dios. Más que a la vida y te deseo. Ame a Dios. Más cada día y Cuando te usted ama a deseo. Dios, hermano, usted le agrada más y más. Todavía Jesús. Solo enamórese de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú suficiente Con Él nada te va a serás. faltar, hermano. Tú No necesitamos estar edificando serás. nuestra vida Hoy por la en cosas que se van a derrumbar, vida, en cosas que no te van a hacer feliz. tú suficiente No puedes edificar en la serás. arena, donde te lleva a la muerte. Tú suficiente serás. No puedes edificar Tú suficiente sobre cosas de serás. destrucción. Mejor Hoy edifica en por Jesús. la eternidad. Jóvenes, edifiquen su vida en Cristo. Tú suficiente No jueguen serás. edificando una vida, Tú suficiente serás. una vida que se va a derrumbar, Tú suficiente que te va a traer tristeza. serás. Hoy y por la eternidad. Vamos, iglesia, Tú suficiente vamos a amar a Jesús. Vamos a amarlo deseo. hoy más que nunca. Más que a la vida y deseo. Más cada día te deseo. Lea su palabra. Más toda
Ore al Señor. Busque su rostro. Deseo más que a la vida y deseo más cada día y deseo más todavía Jesús. Aleluya. Cada día más, Señor. Deseamos servirte con todo nuestro corazón, Señor. Queremos renovar nuestras mentes, nuestros corazones. Queremos apartarnos, Señor, de todo lo que no te agrada, para obedecer tu palabra, Señor. Lo que usted oyó en esta tarde, hermano, es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor, que Él prepara para el reino de Dios, que lo prepara para el día del encuentro con nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias por darnos tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo guarde adelante en el Señor.